Después de años siendo señalada, criticada y silenciada, hoy se sienta Elena Tablada contará su verdad sobre una de las relaciones más mediáticas y dolorosas de su vida, su historia con David Bisbal. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Qué mentiras la destrozaron públicamente? ¿Y por qué dice que nunca se le dio su lugar ni dentro ni fuera de la relación? Prepárate para escuchar lo que nunca antes se había dicho. Elena no se guarda nada, habla del amor, del abandono, de la presión mediática, de los errores, y de cómo logró reconstruirse cuando todos apostaban a que no lo haría. Esto no es una entrevista más. Es una confesión valiente, y quizás la versión que nadie quiso escuchar. Yo me enamoré, y entré en la boca del lobo. Nadie te prepara para eso. Para estar con alguien que es amado por millones, mientras a ti te odian sin conocerte. Sí, fui la pareja de David Bisbal cuando él era el fenómeno mundial, y mientras todos lo aplaudían, yo aprendí a vivir callando, aguantando, tragándome titulares y mentiras que nunca me tomé el derecho de desmentir. Nunca me defendí, nunca me di mi lugar. Y él, tampoco. Me esforcé como nunca porque funcionara, pero no importaba lo que hiciera, nunca era suficiente, siempre estaba mal, siempre era culpa mía. Hasta hoy, todo lo que hago se convierte en noticia, y casi siempre para destrozarme, pero ya no más. Hoy quiero contar mi verdad, la historia que nadie quiso escuchar, la mujer detrás del fenómeno, la que se cayó, se rompió, y se volvió a levantar. Yo me enamoré, y entré en la boca del lobo. Me dejé llevar por un amor tan intenso como inesperado. Él acababa de convertirse en un fenómeno, y yo aún no sabía lo que era vivir en el centro del huracán. No sabía que cada paso mío iba a ser un titular. Era una niña, sí, con 28 años, pero emocionalmente virgen para el monstruo mediático que se nos vino encima. Todo lo que hacía era motivo de burla, crítica o escarnio. Un sombrero, portada. Pasear al perro, portada. Un bolso, ridiculizada. Nunca era suficiente, nunca estaba bien, siempre era yo el problema. Y mientras tanto, yo callaba. Me dijeron que no respondiera a nada, que no mirara prensa, que aguantara. Y lo hice, callé tanto, que terminé perdiéndome a mí. No me defendí. Y él, tampoco, tal vez porque también era nuevo en todo aquello, pero eso no cambia el hecho de que me dejaron sola ante los leones. La prensa española no perdona, no olvida, no tiene límites. Me convertí en un blanco perfecto. Tuve una unidad móvil estacionada fuera de mi casa durante meses. Llegué a esconderme en el maletero de una amiga para salir. ¿Tú sabes lo que es eso? Vivir con miedo en tu propia calle. Yo no vivía, sobrevivía. Y aún así, traté de que funcionara. Amé con todo lo que tenía. David fue mi primer amor, el padre de mi hija, mi familia. Pero cuando todo se volvió ruido, cuando ya no se podía ni pensar, nos perdimos. Y lo más duro es que ni siquiera pude hacer duelo, porque cuando quise llorar, ya había 1000 ojos esperando verme rota, y cuando me quise levantar, ya todos habían opinado por mí. No fue solo una separación, fue un torbellino emocional, mediático y personal que me obligó a reconstruirme desde cero. Y aún así, agradezco ese caos, porque cuando todo se rompe, es cuando más creces. Y yo crecí, me entendí, me encontré. Hoy valoro lo que viví, pero sobre todo, valoro haber salido viva. Lo que más me dolió, que me llamaran cazafortunas. Que todavía lo digan, como si no tuvieran idea de quién soy ni de lo que he trabajado en mi vida. La gente habla desde la ignorancia, pero a mí me costó sangre, sudor y lágrimas llegar a donde estoy. Empecé a trabajar a los 17 años en el aeropuerto, en Iberia, de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Y al otro día, madrugaba para ir a clases. Estudié comunicación, luego diseño de moda. Dormía poco y soñaba mucho. Pero claro, eso no lo ponen en las portadas. Lo que vende es el morbo. Lo que les gusta es señalar. Y sí, con el tiempo he aprendido algo. No quiero a alguien por lo que tiene, pero tampoco quiero a alguien que me robe la paz. Si me vuelvo a enamorar, quiero que sea alguien que esté bien, pero no para que me mantenga, sino para que no me frene, para que me impulse, para que me respete. No quiero dinero, quiero equilibrio. Y sí, pensé que lo había encontrado. Pensé que Javier era ese capítulo final, ese después de tanto, por fin. Pero la vida te grita. Y a veces uno se tapa los oídos. Hasta que el universo no te manda una señal, te manda 27,000. Y cuando no las escuchas, te tumba. Fueron 6 años, y dolió. Pero fue el golpe que me despertó. Porque ahí entendí que me había olvidado de mí. Desde que estuve con David, empecé a ponerme siempre en segundo plano. Siempre había alguien primero. Y el duelo no fue solo por una ruptura.
Fue por todo lo que había callado durante años. La muerte de mi abuela, la separación con el padre de mi hija, y esta última historia, que parecía la correcta y también se cayó. Todo junto, todo a la vez. Y entonces dije, basta, basta de mendigar amor. Basta de apagarme para que otro brille. Basta de olvidarme de mí. Hoy tengo paz. Y esa paz me cambió la cara, los ojos, la voz. Me miro en el espejo y me reconozco. No como la mujer rota que estaba sobreviviendo, sino como la mujer que por fin se eligió. Alejandro no es solo un amigo. Es familia. Es el padrino de mi hija. Y es una de esas personas que, aunque todo el mundo admira por su talento, yo lo admiro aún más por su corazón. Lo conocí antes de conocer a David. Una Semana Santa cualquiera, unos amigos en común, una casa en Miami, un bote, y ahí estaba él, auténtico, noble, divertido, sin poses. Con el tiempo, su presencia en mi vida se volvió esencial. Con mi hija es como un segundo padre. Siempre ha estado, siempre ha sumado. Y todo lo bueno que le pasa, se lo merece, porque no hay mucha gente como él. Pero si me preguntas qué estoy haciendo yo ahora, estoy siendo Elena, no la ex de nadie, no la mujer que aparece en titulares, no la que sobrevivió a las portadas. Simplemente yo. Por fin, descubrí que no tengo que gustarle a todo el mundo, pero sí tengo que gustarme a mí. Y por eso he vuelto a crear. Ya no moda, porque no puedo competir con gigantes como Zara o AliExpress, pero sí diseño de interiores. Papeles pintados, espacios con alma, hogares con calma. Porque aprendí en la pandemia que no basta con vivir en un sitio bonito, hay que vivir en paz. Y además, me dedico a hablar, a compartir, a contar todo lo que me dolió y todo lo que aprendí. Porque está bien no estar bien. Porque ir a terapia no es una debilidad, es un acto de amor propio. Y porque ser madre soltera no significa estar sola. Significa ser fuerte en silencio. Criar con el alma rota, pero los brazos firmes. Educar sin manual, sin red, sin respaldo. Y aún así, hacerlo bien. ¿Sabes qué me duele? Que cuando fracasamos en el amor, muchas veces las que más nos juzgan son otras mujeres. Algo tendrá. Otro que la deja. ¿Será que es insoportable? Lo viví, lo sentí, lo escuché. Y me lo tragué. Con Javier pensé que era el capítulo final. El después de todo, el por fin. Me enamoré sin esperarlo. No era mi tipo, ni física ni emocionalmente. Pero me conquistó. Y yo decidí soltar mis prejuicios, mis miedos, y darme otra oportunidad. Pero el universo grita. Y cuando no lo escuchas, te sacude. Bandera roja tras bandera roja. Y una voz interna que ya no podía seguir ignorando. No puedes remar sola eternamente en una relación. No puedes amar a alguien mientras te pierdes a ti. Y no puedes repetir la misma historia con distinto nombre. Así que paré, respiré, y me prometí algo: la próxima vez que alguien entre en mi vida, me va a encontrar completa. Y le di un chance, como quien se lanza con fe ciega. A los 2 años me pidió matrimonio, y otra vez me repetí la frase: Elena, esta es tu oportunidad, céntrate, estabilízate, forma la familia perfecta que todos esperan de ti. Pero algo dentro de mí no se sentía bien, algo me decía que no, que había algo que no estaba viendo. Y aún así dije que sí, me casé. Y fue ahí, justo ahí, donde se abrió el abanico y vi toda la película completa. Lo que parecía perfecto en papel, en la práctica fue otra historia. La intuición no se equivoca, pero una también se cansa de luchar contra ella. De ese matrimonio tengo lo más valioso de mi vida, Camila. Ella es luz pura. Aunque esté nevando en Madrid, cuando la veo sonreír, amanece en mi alma. Pero la relación fue tormentosa, la separación también. Y sufrí tanto porque era un duelo acumulado, porque nunca me había permitido llorar lo anterior, porque lo de David nunca lo sané. Todo estaba ahí, agazapado, esperando su momento. Y cuando me tocó vivir esa ruptura, lo que estalló no fue solo ese final, fueron todos. Yo siempre intenté aguantar, por el que dirán, por aparentar fuerza, por no mostrarme rota. Hasta que un día dije, basta, no puedes mendigar cariño, no puedes seguir dándote la espalda a ti misma. Y ahí entendí que había tocado fondo. Mi abuela murió, mi hija había nacido ese mismo año, mi pareja no estuvo para acompañarme, y me vi sola, absolutamente sola, en uno de los momentos más duros de mi vida. Y fue ahí cuando decidí que ya no más. Cogí una maleta, una libreta, el libro El camino de las lágrimas de Jorge Bucay y me fui sola a Marruecos. 4 días desconectada de todo, menos de mis hijas. Apagué redes, apagué el ruido, y me escuché. Lloré lo que nunca lloré, escribí lo que nunca dije, me perdoné por haberme olvidado.
Y me prometí que jamás volvería a pasarme. Nunca más iba a olvidarme de mí. Y es así. Esa separación, aunque dolió, fue una bendición. Porque me obligó a romper patrones, a dejar de repetir historias que ya no me hacían bien. Me permitió sanar cosas tan profundas que ni sabía que estaban ahí. Me dio la oportunidad de volver a empezar, pero esta vez conmigo de mi lado. Si pudiera meterle todo esto en la cabeza a mi hija, lo haría. Pero no se puede. Ella también va a tropezar, va a amar, va a caer. Porque así es la vida. Y aunque a veces duela verla equivocarse, sé que esos errores la harán más fuerte, como a mí. La maternidad con 15 años de diferencia es otra vida. No soy la misma. No pienso igual, no siento igual. Cuando tuve a Ela era una niña criando a otra. Vivía con miedo, con ansiedad, no quería separarme de ella ni un segundo. Ahora tengo más paciencia, más claridad, más paz. Por eso luché por la custodia como lo hice. Porque yo no traje a mis hijas al mundo para verlas cada 2 fines de semana. Las traje para criarlas, para ser su hogar. Las custodias compartidas funcionan cuando hay paz, cuando ambos están sanos emocionalmente. Pero cuando no es así, yo protejo a mis hijas. Ante todo, si yo no siento paz, no puedo tenerla, y por eso decidí criar a mis hijas desde el amor más presente posible, involucrándome en todo, llevándolas al colegio, recogiéndolas, haciéndoles la comida, cenando con ellas, escuchándolas, mirándolas, simplemente estar. Porque yo crecí con una madre que me amaba, sí, pero que muchas veces estaba ausente, dispersa, llegaba tarde, y yo me quedaba sola en la puerta, mirando como todos los demás niños se iban con sus padres mientras yo esperaba a alguien que muchas veces no llegaba a tiempo. Y me juré que eso mismo, mis hijas no lo iban a vivir. Y claro, ahora que la mayor es adolescente y solo quiere estar con sus amigas, con su música, con su skincare y sus bailes frente al espejo, a veces me río y pienso, tanto que te busqué y ahora huyes de mí. Pero es parte del proceso. Se levanta 2 horas antes solo para maquillarse, 2 horas. Y la escuela está a 3 minutos. Yo me quedo loca, pero me callo, porque también fui niña, también necesité mi espacio. Y lo más gracioso es que cuando creo que ya terminé una etapa, me viene otra. Porque cuando termine esta adolescencia, me espera la otra, la de la pequeña. Así es la vida, te lanza desafíos en cadena, y tú solo respiras y sigues. Estoy escribiendo un libro, pero no es un libro más. Es mi historia, mi verdad, contada por mí. Porque me cansé de leer versiones de Elena escritas por manos ajenas. Porque he vivido muchas vidas en una sola, he sido la presidenta de un club de fans, la pareja de un fenómeno mundial, la supuesta cazafortunas, la ex de uno, la esposa de otro, la madre sola, la cubana, la española, la de Miami, la que no era de ningún sitio y de todos a la vez. Y un día me pregunté, ¿quién soy yo de verdad, sin etiquetas, sin titulares? ¿Quién es Elena, sin filtros ni voces externas? Este libro no solo responde eso, es un legado para mis hijas, para que el día que quieran entender a su madre, lo hagan desde mi alma, no desde lo que ponga Google. Y sí, voy a hablar de mis parejas, porque forman parte de mi vida, y no pienso dejar de hacerlo por complacer a nadie. Son los padres de mis hijas, son parte de mi historia, y la historia se honra, no se borra. Y si mañana me vuelvo a enamorar, hablaré también de esa persona, porque no me avergüenzo de haber amado, me dolería más no haberlo intentado. El libro habla de carencias, de heridas abiertas, de duelos no resueltos. Habla de mi infancia, de mis padres, de lo que se rompe cuando una niña ve a su familia desmoronarse. Mis padres se separaron cuando yo tenía 8 años, y desde ese momento no volví a saber de mi padre, hasta los 24. 24 años tenía cuando él apareció en televisión nacional, hablando de mi madre, de mi abuelo, de todo menos de mí, porque no podía, porque no me conocía. ¿Y sabes lo que dijo cuando le preguntaron por mí? Dijo, hija de gato, caza ratones. Esa fue la segunda vez en mi vida que supe de él. La primera fue cuando se fue. La segunda, para venderme. ¿Y cómo le explicas eso a la niña que todavía vivía dentro de mí? ¿Cómo le explicas que su propio padre eligió los focos antes que abrazarla? Por eso siento que he tenido que hacer mucho trabajo interior para reconciliarme con España, para perdonarla y perdonarme, porque hay heridas que no sanan con el tiempo, sanan cuando decides enfrentarlas. Y sí, sé que no soy la única. A Meghan Markle también le pasó, y entiendo también ese dolor, porque que tu propio padre te traicione por dinero, por tan poco además, es algo que cuesta muchísimo digerir.
Pero es que ni siquiera puedo llamarlo traición al amor de una hija, porque para eso tendría que haber amor, y hay gente que ni siquiera sabe quererse a sí misma, mucho menos entender lo que es el amor hacia un hijo. Y si me dijeras que le ofrecieron 300.000 euros, todavía lo podrías pensar, pero 3.000, por favor. Le hubiese dado yo ese dinero solo para que se callara y no dijera nada. Pero también hay otro nombre que me revolvió el alma, la reina del fango. Una astróloga me lo dijo, que yo era reina, sí, pero reina del barro, de las caídas, del caos, y que cada vez que me embarraba, resurgía más fuerte, más brillante. Me lo dijo como una advertencia, pero yo lo sentí como un título de honor. Porque sí, soy la reina del fango, y no me avergüenzo de eso. Quiero lanzar el libro para mayo del año que viene, si todo va bien. Iba a aprovechar Semana Santa para escribirlo, pero surgió que David tenía trabajo y me pidió que me llevara a nuestra hija. Así que mis tiempos se movieron un poco, pero ya me lo he propuesto, necesito otro viaje como el de Marruecos, perderme unos días, apagar el mundo, irme con mi libreta a la playa y soltar, soltar y soltar. Porque este libro no solo es un testimonio, es un acto de liberación, es la historia de una vida contada por su protagonista, no por la prensa, no por los titulares. Y mientras más escribo, más me conozco. Hice una constelación familiar y me dijeron que al venir de padres exiliados, de emigrantes, la identidad se fractura, se dispersa. Y entendí que cuando dejas tu país, no solo dejas una casa, dejas una parte de ti. Es renacer desde cero, con otra cultura, otra carrera, otro idioma, otra piel. Mientras hago la investigación para el libro he descubierto cosas increíbles, como que mi tatarabuelo también hacía cine silente, y me maravillo con todo lo que hay detrás de mí, con todo lo que me forma. Me digo, Elena, venimos de tanta historia, de tanto linaje, que sea lo que sea que hayas vivido, tienes que estar orgullosa. Y sí, también tengo un nuevo acompañante, Leo, mi perrito. Lo compré porque la astróloga me lo recomendó, dijo que necesitaba compañía pura, amor sin juicio, y eso es Leo. Se llama así porque el ascendente de mis hijas es Leo, pero también porque es un bebé miamero con mucho estilo. Mira, lo de David y yo fue una historia muy intensa, pero también muy dolorosa. Éramos dos personas que nos enamoramos en medio de una tormenta mediática brutal, sin herramientas emocionales, sin experiencia para manejar esa locura. Yo callé demasiado por protegerlo, por protegernos, y mientras tanto me convertí en el blanco perfecto. Todo lo que hacía era noticia, todo estaba mal si venía de mí, y él tampoco me defendió. No lo culpo, porque a él también lo atropelló la fama, pero sí me sentí sola. ¿En qué terminó todo? ¿En qué me perdí a mí misma intentando que funcionara algo que ya estaba roto por dentro? Me esforcé, aguanté, pero llegó un punto donde entendí que no se puede construir amor sobre el silencio, sobre la invisibilidad. Y aunque él y yo hoy compartimos lo más grande que tenemos, nuestra hija, lo cierto es que esa relación me dejó muchas heridas y también muchas lecciones. Y que nadie se equivoque, hablar de él no es revivir el pasado, es contar mi historia, porque yo no soy la ex de Bisbal, soy Elena, y tengo voz. Y si te quedaste hasta el final, gracias por acompañarnos en este viaje tan íntimo y real. Si te tocó alguna parte de esta historia, suscríbete al canal porque vienen más confesiones como esta, sin filtros ni poses. ¿Crees que Elena Tablada aún tiene heridas abiertas con David Bisbal o ya logró sanar del todo? Te leo en los comentarios, porque tu opinión también forma parte de esta conversación.